Bueno, hemos llegado en esta oportunidad, en la reflexión que estoy compartiendo de mi libro El velero, a el timón. Primero, el timón es una realidad interna del ser humano, y en este caso una realidad interna, un componente interno del velero. Es el timón. Y el timón hace referencia a ese instrumento que me permite llevar el velero en una dirección, eh, direccionar el velero. Y el ser humano se refiere a la libertad. La libertad es la capacidad para decidir, la capacidad para elegir, la capacidad para direccionar la vida. Es decir, hemos llegado a donde estamos por medio de la libertad. Cuando digo hemos llegado a donde estamos, entonces cada uno puede fijar dónde se encuentra, en estado de ánimo, de felicidad, en estados de gracia, que llamo felicidad, en estados de angustia o en estado de aflicción, o en estado de satisfacción, o dónde. Porque el lugar no solamente es un lugar como tal físico, sino también es un lugar de carácter emocional. ¿En qué estado te encuentras? A veces dicen, ¿en qué lugar te encuentras? Y es simplemente por la decisión que hemos tomado. ¿Ve? Entonces, pero también en el campo de lo físico, eh, mira en qué estado te encuentras físicamente, ¿ve? Y ha sido por la libertad. Nosotros somos un velero que sencillamente estamos donde estamos por nuestra libertad. Aquí también es donde debo decir que no debemos dar la culpa a nadie de donde nos encontramos. Nosotros escogemos estar en el lugar que deseamos. Recuerdo un amigo, compañero del seminario, que decía, nosotros estamos donde nos aman. Y siempre preguntaban, oye, ¿y dónde está el compañero tal? Y no aparecía. Entonces, fíjate, es tan importante que nosotros entendamos esto, ¿no? Que la libertad nos permite elegir, tomar decisiones, pero quiero ir un poquito más al fondo. Cuando tú vas a escoger o vas a elegir, tienes que mirar que existe una fuente. Es decir, hay una posibilidad de qué es lo que yo puedo escoger o qué es lo que yo puedo elegir. Entonces, ¿de dónde el ser humano escoge o elige? Y la respuesta es de lo que está en su interior. Y cuando hablo del interior, estoy hablando de la conciencia. Yo no puedo escoger o elegir, por ejemplo, ser amable si no entiendo que la amabilidad es importante. Yo no puedo escoger o elegir respetar a alguien si yo no entiendo que el respeto es un valor fundamental, pilar de la convivencia, por ejemplo. Entonces fíjese cómo va interrelacionado todo lo que significa la capacidad para entender, o todo ese campo de conciencia, todo ese campo de, digamos, lo cognitivo en el componente humano, y lo que es la libertad simplemente como capacidad para decir. Y ahí es donde digo que es la pobre libertad, simplemente está al servicio de lo que el ser humano entienda. ¿Ve? Entonces, si dentro del ser humano existe un asterisco, ¿la libertad qué hace? Si dentro del ser humano existe un asterisco, pues la libertad se encuentra confundida y dice, ¿y ahora para dónde agarro? ¿Para dónde arranco? Y eso es lo que se conoce como crisis. Cuando hay una crisis, el ser humano dibuja en su interior un asterisco, 1000 posibilidades sin saber para dónde agarrar. Entonces lo primero que hay que hacer es buscar esa paz interior que elimine todo asterisco, toda confusión dentro del ser humano para poder tomar las mejores decisiones. Por eso se dice, nunca tomes decisiones cuando te encuentras en estado de crisis. Crisis es rompimiento. Ahora, les voy a decir algo maravilloso, que es precisamente la crisis el camino de la superación, del crecimiento. Porque cuando tú pones en crisis tu vida, estás movido a mejorar. Si tú no pones en crisis un pensamiento,
Sencillamente ese pensamiento te domina o un entendimiento, un concepto. Si no lo pones en crisis, sencillamente ese es el que va a determinar de alguna manera. Y tú por libertad simplemente vas a escoger eso que entiende, no más. ¿Ve? Entonces, yo siempre tengo que meter en crisis a las personas para llevarlas a procesos de transformación. Si la persona no entra en crisis, por ejemplo, en sus resultados, si no entra en crisis en su vida interior, si no pone en crisis sus relaciones interpersonales, y si no pone en crisis, por ejemplo, sus logros, su mediocridad, no la mete en crisis, no va a salir de ahí, va a continuar en esa dimensión de mediocridad. ¿Eh? Si no mete en crisis, por ejemplo, un pensamiento negativo que lo destruye y que lo mata. Entonces, es la crisis la que va rompiendo la crisis. ¿Por qué? Porque es que la crisis forma parte, lo decía un personaje, un filósofo, Hegel, hablaba de el tema de la dialéctica. Entonces, fíjate que decía que la dialéctica tiene tres momentos importantes, que es la tesis, antítesis y síntesis. Y la tesis es como lo ideal, pero la antítesis es la crisis, es la confrontación, la crisis es la contradicción que te estás viviendo. Si dice que el ser humano está hecho para ser feliz y en este momento estoy viviendo angustia, aflicción, es una crisis. Y es en esa crisis cuando empezamos a generar mecanismos de entender, de incorporar nuevos conceptos, incorporar nuevas realidades, incorporar nuevas posibilidades en el ser humano, y por eso nos ayuda un pensamiento que de pronto llegue de afuera, nos ayuda de pronto una meditación, que hagamos una valoración, pero siempre es una luz que se inserta en nuestro interior. No pretendamos buscar la paz interior cuando estamos en situaciones de angustia y de aflicción, bajando a nuestro interior y haciendo meditación, bajando a nuestro interior solitos. No, no lo vamos a lograr porque dentro de nosotros lo que existe es angustia, aflicción. Necesitamos ir acompañados de una luz. Cuando vamos acompañados de una luz y bajamos a nuestro interior, entonces podemos ver nuestra oscuridad que se ilumina y identificamos dentro de nosotros lo que está. Por eso tenemos que bajar con un entendimiento, bajar con una conciencia, bajar con una palabra. Ahí está lo hermoso de la palabra de Dios, que es lámpara para mis pasos, luz en mi sendero. Entonces, por eso uno de los elementos importantes cuando inician personas procesos de transformación, bajo mi apoyo, mi orientación, lo que le entrego es una bendita luz, una bendita palabra. Y si la persona la baja a su interior y empieza a introducirla en su vida misma, esa bendita palabra tiene la capacidad de iluminarlo, tiene la capacidad. Es como cuando un amigo le da un buen consejo a uno, esa es una luz. Es cuando el terapeuta le da un concepto, le da una manera de ver las cosas de otra forma. Entonces la persona, si la acepta, la integra, la baja en su interior, va a estar iluminado. Y va a iluminar lo que tiene dentro. Y va a ver las cosas de otra forma. Y entonces se va a sentir de otra forma. Y entonces va a tener la capacidad para tomar otras decisiones diferentes a las que habría tomado en situaciones de angustia, de aflicción. ¿Ve? Ahí está el velero y ahí está el timón. El timón está a nuestra disposición. El timón siempre está ahí. Nosotros ya meditaremos sobre el capitán, pero nosotros somos el capitán que tenemos acceso a ese timón. Si entregamos el timón a otra persona, a otro sujeto, el timón de nuestra vida, complicado. Nosotros tenemos esa capacidad y esa responsabilidad inicial. Así que los invito, lo que tú eres, lo que yo soy, es el resultado de mis decisiones. Pero esas decisiones, ¿por qué han estado ahí? Por mi conciencia, por mi manera de entender. Si cambia mi manera de entender, entonces va a cambiar toda mi realidad. Romanos 12:2 ya lo dice, transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Entonces el camino de la transformación del ser humano para tomar decisiones diferentes si cambia su entendimiento. Somos renovados. Y es tan importante que nosotros podamos realizar este proceso. La libertad está ahí. Y Gálatas 5.1 dice, vivid en la libertad en la que Cristo os hizo libres. ¿Cristo qué es? Es la palabra que se hace carne. Entonces, una palabra es la que puede llevarme a mí a la dimensión de libertad, sí. Pero es la palabra de Dios. Cuando voy a esa palabra de Dios y entiendo y empiezo a dar un proceso de amar, entender, amar, amar, perdonar, perdonar, me lleva a la libertad. Quiero que direccionemos el velero en este sentido. Pensemos el timón de nuestra vida, que es nuestras decisiones, pero pensemos en nuestro entendimiento y en nuestra conciencia. Estamos llamados a llevar nuestro velero a una buena dirección. Un abrazo.